Tenía apenas 5 años y sin saberlo estaba a punto de descubrir una película que marcaría mi infancia para siempre, como a muchos de nosotros. Una película que despertó una fascinación que todavía sigue viva a día de hoy. La obsesión por los dinosaurios. Esos gigantescos reptiles prehistóricos que dominaron la Tierra y que desaparecieron hace 65 millones de años. Pero todo esto comenzó con algo mucho más simple, una novela. En 1990 el escritor Michael Crichton publicó Parque Jurásico, una historia que mezclaba ciencia ficción, terror y una pregunta bastante interesante. ¿Qué pasaría si pudiéramos devolver a la vida especies extintas? A día de hoy no suena una idea tan descabellada, viendo cómo los científicos han logrado grandes avances en el campo de la ciencia utilizando edición genética y clonación para intentar traer de vuelta a estas especies extintas. Hace poco tuve la oportunidad de leer la novela y hay ciertos aspectos que me gustaron incluso más que las películas. Los dinosaurios no están retratados simplemente como animales espectaculares, sino como auténticas aberraciones científicas, seres que demuestran una inteligencia y un comportamiento que a menudo superan lo que los propios humanos esperaban de ellos. No son simples animales, sino criaturas alteradas genéticamente, híbridos o réplicas, pero no copias idénticas. Experimentos creados en un laboratorio diseñados con una naturaleza salvaje y letal. Años más tarde, el director Steven Spielberg, quien ya era famoso por películas como E.T. y Tiburón, llevó a la gran pantalla una película que combinaba aventura, terror y efectos especiales revolucionarios para la década de los 90. Una película que no solo redefinió el cine de los efectos visuales, sino que también dio inicio a una de las sagas más rentables y famosas de la historia. A partir de ese momento estaban en todas partes, juguetes, documentales, videojuegos y parques temáticos. Sin embargo, con el paso de los años y especialmente con la llegada de la saga Jurassic World, ese enfoque cambió radicalmente. Lo que comenzó como una advertencia sobre los riesgos de la ingeniería genética terminó convirtiéndose en una franquicia de aventuras y acción, donde los dinosaurios pasaron de ser aberraciones genéticas a convertirse en protagonistas del cine comercial de Hollywood. En este vídeo veremos el éxito, la transformación y la caída de la saga de películas de Parque Jurásico. La novela narra la historia de un ambicioso parque temático construido en una isla remota de Costa Rica, donde los dinosaurios han sido recreados mediante ingeniería genética. La empresa responsable InGen logra extraer ADN de mosquitos conservados en ámbar y reconstruye el genoma de varias especies extintas. Con estos avances crean Parque Jurásico, un parque destinado a mostrar dinosaurios vivos al mundo, el sueño de John Hammond. Antes de abrir al público, el fundador del proyecto invita a un grupo de científicos y expertos para evaluar la seguridad del complejo. A medida que los visitantes recorren la isla, empiezan a surgir señales de que algo no funciona como debería. Los sistemas informáticos del parque dependen de un control centralizado extremadamente frágil, y los animales muestran comportamientos más inesperados. La situación se vuelve crítica cuando el programador del parque, Dennis Nedry, sabotea los sistemas de seguridad y para robar embriones de dinosaurio y venderlos a una empresa rival. Al desactivar las vallas eléctricas y el control informático, los dinosaurios quedan libres y el parque se convierte en un entorno hostil donde los humanos pasan de ser observadores a convertirse en presas. Entre los momentos más terroríficos de la novela destaca la muerte de Nedry. Mientras intenta escapar de la isla, se encuentra con un dilofosaurio, un enorme depredador que abre su característico collar y le escupe veneno en los ojos. Ciego y desorientado, Nedry intenta huir, pero el animal termina atacándolo brutalmente y matándolo en medio de la selva. Otro episodio impactante ocurre cuando el representante del parque, Ed Regis, entra en pánico durante una crisis y abandona a los niños que debía proteger. Al intentar esconderse en la vegetación es descubierto por un tiranosaurio que lo atrapa y lo devora violentamente, mostrando el peligro que representan estas criaturas. La novela también presenta a los velociraptores como los depredadores más inteligentes y aterradores de la isla, capaces de cazar en grupo, organizar emboscadas y penetrar en las instalaciones. Por no mencionar que uno de los detalles más inquietantes del libro ocurre fuera del parque, cuando unos pequeños dinosaurios carroñeros llamados Compsognathus comienzan a aparecer en el continente después de escapar de la isla. En una escena especialmente perturbadora, un grupo de estos animales ataca a un bebé en un hospital, insinuando que el desastre de Parque Jurásico no se limita a la isla y que la presencia de estas criaturas en el mundo podría convertirse en una amenaza mucho mayor. A diferencia de las películas, la novela es mucho más oscura, más violenta y más pesimista. Los científicos del parque no eran villanos en el sentido clásico, pero sí que representaban una combinación peligrosa de ambición, arrogancia y exceso de confianza en la tecnología. Crichton utilizaba la ingeniería genética como un peligro para las personas. En su historia, la humanidad había adquirido el poder de manipular la vida misma sin comprender completamente las consecuencias. Los dinosaurios no eran monstruos creados para el espectáculo, eran animales salvajes, impredecibles,
insertados artificialmente en un ecosistema que no estaba preparado para ellos. Y el resultado era exactamente el que cabría esperar: el caos. El libro se convirtió rápidamente en un bestseller internacional, lo que llamó la atención de varios estudios de cine interesados en llevar la historia a la gran pantalla. Entre ellos se encontraba Warner Bros., Columbia Pictures y 20th Century Fox, hasta que finalmente la compañía Universal Pictures logró adquirir los derechos de la adaptación. El director Steven Spielberg le interesó la idea de adaptar la novela y hasta el propio Crichton participó en la escritura del guión. Por la vez era que la película contaba con uno de los mayores compositores de nuestra era, el legendario John Williams, quien nos ha traído las bandas sonoras más memorables de la industria. Durante el proceso de la adaptación se realizaron varios cambios respecto a la novela original. Uno de los mayores retos era representar los dinosaurios de una manera creíble, algo que hasta ese momento no se había logrado completamente en el cine, y para lograrlo el equipo de producción combinó dos técnicas: la animatrónica, dirigida por el especialista Stan Winston, que creó modelos robóticos de dinosaurios a tamaño real, a veces superando hasta los 4 o 6 metros de altura, y los efectos digitales hechos por ordenador, o el CGI. Inicialmente se planeaba usar animación tradicional con maquetas mediante la técnica del stop motion, más concretamente el go motion. Se usaban maquetas físicas de dinosaurios y se animaba fotograma a fotograma moviéndolas de posición ligeramente, para evitar ese efecto robótico. Esta técnica ya se había usado en otras películas como Star Wars, El Imperio contraataca, pero Spielberg decidió apostar por el CGI ya que ofrecía movimientos más realistas, mayor dinámica y mejor integración con actores reales. Cuando Spielberg adaptó la novela Parque Jurásico consiguió algo muy difícil: mantener gran parte del mensaje original mientras creaba una de las películas más influyentes de la historia del cine. La ciencia podía crear cosas maravillosas, pero también podía crear monstruos. Una de las razones por las cuales la película funcionaba tan bien era la forma en que utilizaba los dinosaurios. No aparecían constantemente, pero cuando aparecían dominaban la escena. El famoso ataque del tiranosaurio Rex bajo la lluvia o la persecución de los raptores en la cocina no eran solo escenas de acción. Spielberg utilizaba el suspense, la iluminación, el sonido y el ritmo para generar tensión. Los dinosaurios no eran héroes, sino depredadores, y los protagonistas estaban completamente indefensos frente a ellos. Jurassic Park se estrenó oficialmente el 9 de junio de 1993, y poco después llegó a los cines de todo el mundo. Tuvo un éxito rotundo, tanto en taquilla como en crítica, y con el paso del tiempo superó los $1.000 millones, convirtiéndose en una de las películas más exitosas, además de que la película ganó varios premios Oscar en las categorías de efectos visuales y mejor sonido. Aquel éxito hizo que muchos niños despertaran una fuerte fascinación por los dinosaurios y la paleontología, el gran inicio de una saga que estaba por crecer, y los estudios llegaron a exigir al autor la posibilidad de una secuela. Pero a diferencia de otras franquicias, la novela estaba concebida como una historia independiente. No obstante, el enorme éxito que tuvo la película y el interés del público lo llevaron a reconsiderar la idea de continuar la historia, y es entonces cuando comenzó a trabajar en una nueva novela, que ampliaría su universo y exploraría nuevas cuestiones científicas. En 1995 se publicó la novela The Lost World, o El Mundo Perdido. En esta historia se revela la existencia de una segunda isla, llamada Sorna, donde la empresa ficticia InGen había criado dinosaurios antes de trasladarlos al parque principal. Solo que en esta isla los dinosaurios estaban en total libertad y nuestros protagonistas tenían que sobrevivir en un lugar recóndito del planeta y con pocas posibilidades. La novela volvió a convertirse en un éxito y los estudios Universal comenzaron a trabajar en su adaptación. Una vez más, la dirección fue confiada a Steven Spielberg y aunque estaba inspirado en la novela, el guión tomó varias libertades creativas, como el incidente de San Diego y el regreso de Ian Malcolm, quien había muerto en la primera novela, pero Crichton lo recuperó debido a la popularidad que el personaje había adquirido tras su aparición en la película. Tuvo un buen rendimiento en taquilla, aunque no superó el impacto de la primera entrega. La recepción de la película fue mixta, con opiniones tanto positivas como negativas. Aún así, los productores estaban interesados en hacer una trilogía y continuar con la saga, pero esta vez la situación era diferente porque Crichton no estaba interesado en escribir una tercera novela. Por ello, los guionistas tuvieron que crear un argumento completamente nuevo. A diferencia de las entregas anteriores, la dirección ya no estaba a cargo de Steven Spielberg, sino de Joe Johnston, conocido por su trabajo en películas como Jumanji o la serie precuela de Indiana Jones. Durante el desarrollo inicial del guión se barajaron varias ideas diferentes para la trama. Algunas versiones incluían escenarios militares o investigaciones científicas más genéricas.
Pero muchas de estas propuestas fueron descartadas durante la producción, lo que provocó cambios constantes en el guión incluso durante el rodaje. A finales de los años 2000, el equipo de producción decidió regresar nuevamente a la isla Sorna, utilizando la misma combinación de animatrónica y efectos digitales. Además, introdujo nuevos dinosaurios que no habían aparecido antes en la saga, como el espinosaurio, que funciona como el principal antagonista de esta historia. Menudo bicharraco. La película se estrenó en julio de 2001 y a pesar de que la película fuera un éxito en taquilla, se convirtió en el estreno con menos recaudaciones de la trilogía y la más criticada, lo que afectó considerablemente el futuro de la saga. El creciente desinterés, las malas críticas, los muchos proyectos que nunca llegaron a desarrollarse o se cancelaron y la ausencia de una nueva novela por parte de Crichton, el estudio terminó optando por dejar descansar la franquicia durante una larga década. En mi opinión personal, ambas películas fueron aumentando progresivamente la cantidad de acción. Las persecuciones se volvieron más frecuentes, los dinosaurios aparecían más tiempo en pantalla y el espectáculo empezó a ganar terreno frente al suspense. Esto no significa que fueran necesariamente malas, pero el tono comenzaba a alejarse del thriller científico original. No fue hasta 2010 que el estudio decidió relanzar la serie con una nueva película que sirviera tanto como continuación de la historia original como introducción para una nueva generación. El proyecto finalmente tomó forma bajo el título de Jurassic World. En esta ocasión la dirección fue concebida al director Colin Trevorrow, mientras que Steven Spielberg regresó nuevamente como productor ejecutivo. Los estudios Universal buscaban modernizar la saga utilizando las nuevas tecnologías de efectos visuales que habían evolucionado considerablemente, combinando animación digital avanzada con algunos pocos animatrónicos, para crear dinosaurios más detallados y realistas que las películas anteriores. Además, el diseño del parque fue expandido enormemente en comparación con las películas previas. Más hoteles, centros de visitantes, espectáculos con dinosaurios e incluso sistemas de transporte para turistas, como es el caso del monorail. Jurassic World se estrenó en junio de 2015 y se convirtió inmediatamente en un fenómeno mundial. La película logró una recaudación superior a $1.600 millones en taquilla, volviendo a despertar la fascinación por los dinosaurios a los más pequeños e incluso a los más adultos. El cambio definitivo llegó con Jurassic World. En esta nueva etapa de la franquicia, el parque jurásico finalmente funciona. Miles de visitantes acuden cada día, los dinosaurios son atracciones turísticas y el concepto original cambia completamente. En la historia de Crichton, el parque era como una metáfora del fracaso humano al intentar controlar la naturaleza. Pero en Jurassic World el parque se ha convertido en un éxito comercial. Y el problema ya no es que los dinosaurios existan, el problema es que el público se ha aburrido de ellos. Por eso se crea el Indominus Rex, un dinosaurio híbrido diseñado específicamente para ser más grande, más peligroso y más espectacular. Este momento representa un cambio simbólico enorme en la franquicia, porque ahora los dinosaurios ya no son el problema es que el espectáculo necesita ser cada vez más grande, con más dientes. A partir de ese punto, la saga adopta una estructura narrativa mucho más cercana al cine de acción moderno. Los dinosaurios ya no son simplemente animales peligrosos, se convierten en piezas de un espectáculo diseñado para impresionar al público. Se crean más híbridos, se introducen nuevas especies, pero rara vez se exploran las implicaciones éticas de esos avances. La ciencia deja de ser una advertencia y se convierte en una excusa para crear criaturas más artificiales, que haya más peleas, recibir más estímulos y ver más acción. Con Jurassic World: El Reino Caído, la dirección fue confiada a Juan Antonio Bayona, y aunque valoro la intención de intentar volver a las raíces de la saga, buscando crear una atmósfera más cercana al cine de terror, algo que también se refleja en la forma en que Bayona maneja el suspense, la película no logra impresionarme del todo. La trama se me hizo poco creíble y en muchos momentos depende demasiado de la acción y de los efectos especiales por ordenador. Mientras que las entregas previas se centraban principalmente en la supervivencia, esta película introduce un nuevo elemento de la saga. Los dinosaurios llegan a tierra firme y se expanden en un mundo moderno, un mundo en el que los dinosaurios ya no estuvieran confinados en una isla, sino que coexistieran con los humanos en diferentes partes del planeta, provocando caos a gran escala. Con esta premisa, muchos fans esperábamos una película que estuviera a la altura de su antecesora y lograra convertirse en otro gran éxito. No podíamos estar más equivocados. Años más tarde llegó la película concebida como el gran cierre de la saga, Jurassic World Dominion. Y si tuviera que calificar esta película, pues... ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Jurassic World Dominion es el resultado de un fanservice mal hecho, con un nuevo dinosaurio con gran potencial desaprovechado, numerosos agujeros de guión y una historia llena de conveniencias narrativas.
Además, la película está saturada de persecuciones y escenas de acción que ocupan gran parte del metraje, con muy pocos momentos de pausa para construir tensión o ni siquiera desarrollar a los personajes más planos de la película. Y para colmo, el conflicto principal ni siquiera gira realmente en torno a los dinosaurios, sino en una plaga de langostas que amenaza con cargarse el planeta. Una película que deja mucho que desear y calificada por la comunidad como la peor película de la saga. Y esto refleja perfectamente cuando grandes películas pasan de estar en las manos de directores con visión, talento y respeto por la obra original a manos de ejecutivos que buscan generar grandes beneficios si eso conlleva arruinar la narrativa y tratar a su público como ignorantes. A pesar que Parque Jurásico fue hecho con la intención que lo vieran los niños, si comparamos ambas películas son totalmente diferentes. De hecho, diría que las primeras entregas supieron hacer mejor acto de presencia y tensión bien construida, pudiendo desarrollar a sus personajes hasta al punto de poder encariñarte o sentir empatía con ellos, cosa que carece de las nuevas entregas porque se centran menos en el desarrollo de sus personajes y se centran más en los dinosaurios en sí. Y es que cuando hay tanto dinero, expectativas y presión por parte de los estudios cinematográficos, el resultado muchas veces termina siendo exactamente lo contrario de lo que una gran saga necesita para cerrar su historia. Tras el final de la trilogía moderna, la franquicia volvió en 2025 con una nueva película titulada como Jurassic World Rebirth, dirigido por Gareth Edwards y escrito por el guionista David Cope, que ya había trabajado antes con las primeras películas de la saga, introduciendo un nuevo reparto de actores como Scarlett Johansson y Jonathan Bailey, donde se nos presenta un mundo donde los dinosaurios ya no dominan el planeta y un equipo de mercenarios viajan a una isla remota para recuperar ADN de algunas de las criaturas más grandes y peligrosas del planeta, para desarrollar un medicamento capaz de salvar a millones de vidas. En teoría, esta premisa parece intentar recuperar una de las ideas fundamentales de la saga, el vínculo entre la biotecnología y los dilemas científicos. Sin embargo, en la práctica, la película continúa apostando por el espectáculo, nuevos dinosaurios híbridos, criaturas mutadas y las secuencias de acción vuelven a ocupar el centro de la historia, ampliando aún más el enfoque aventurero que la franquicia adoptó durante la era Jurassic World. Aún así, como era de esperar, la película tuvo un importante éxito comercial, se estrenó en julio de 2025 y terminó convirtiéndose en una de las películas más taquilleras del año. Pero incluso con ese intento de regresar a las raíces, la franquicia sigue enfrentándose al mismo dilema que lleva años acompañándola. Una nueva entrega sobre dinosaurios, pero que no consigue alcanzar el impacto ni la fuerza de las primeras entregas. Personalmente creo que la evolución de esta saga refleja perfectamente cómo funciona la industria del entretenimiento moderno. La historia original de Michael Crichton era como una advertencia, una historia sobre los peligros de manipular la naturaleza. Pero con el paso de los años, ese mensaje se fue diluyendo. La franquicia empezó a centrarse cada vez más en el espectáculo, más dinosaurios, más ritmo y más acción. Las franquicias se adaptan a las expectativas del público contemporáneo y en cierto modo eso explica su enorme éxito comercial, pero también explica por qué muchos fans de la obra original sienten que algo se perdió por el camino, de los cuales me incluyo yo. Y aunque eso ha permitido que nuevas generaciones descubran este universo, también ha cambiado profundamente su significado. Los dinosaurios ya no son esas criaturas intimidantes que nos cautivaban cuando éramos pequeños, ahora son héroes de aventuras, estrellas de superproducciones de Hollywood, y quizá esa sea la mayor ironía de toda la saga, porque al final la propia franquicia terminó convirtiéndose exactamente en lo que criticaba desde el principio, un espectáculo comercial construido sobre una idea brillante que con el paso del tiempo dejó de preguntarse por qué esa idea gustaba tanto a los fans en primer lugar. Quizá el mayor experimento de toda esta saga no fueron los dinosaurios, sino ver cómo una historia tan revolucionaria en sus inicios podía evolucionar hasta convertirse en algo completamente distinto. ¿Creéis que Jurassic World logró expandir el universo de la saga o pensáis que perdió parte de su esencia por el camino? ¿La saga evolucionó o acaso simplemente olvidó lo que la hacía especial? ¿Qué debería ser realmente una película de Parque Jurásico? Espero que os haya gustado el vídeo, dejad un buen like si es así, suscribiros al canal y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.